Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis invitados, don Héctor Pérez, analista nacional. ¿Cómo está? Bueno, licenciado, gracias por la oportunidad de estar en este tan bonito y visto programa, y al igual un honor estar aquí con su panelista. Don Félix Ávila, ex juez. Muchísimas gracias, buenas tardes. Abogado de profesión, ¿cómo está? Un gusto, amigo licenciado Ramón Matute, en este excelente programa. Saludo para mi colega aquí, Pérez. Mire, amigo televidente, utilizar la justicia en la política genera dos fenómenos, de los cuales hoy, también vienen acá por favor, ahí estamos bien. Utilizar la justicia en la política genera dos fenómenos que los queremos analizar e interpretar hoy con mis invitados y si realmente esto pasa actualmente en el país. Número uno, la judicialización de la política y por otro lado, la politización de la justicia. Temas importantes y quiero comenzar con usted, abogado Félix. Gracias, estimado. Bueno, mire, el fenómeno de la politización de la justicia realmente, eso ha sido un tema recurrente en nuestros sistemas, es decir, muchos países de América Latina no son ajenos a esa situación, pero concretamente en el caso de Honduras, pues la politización de la justicia, como lo menciono, ha sido el constante, es decir, la intromisión de los políticos en la administración de justicia, algo que debe ser, que está absolutamente prohibido. Hay una clara interdicción en cualquier sistema legal que los políticos vayan a intervenir con la administración de justicia. Sin embargo, usted sabe, hubo un tiempo en que el Poder Judicial era un reparto de los dos partidos políticos que se disputaban el poder en la nación. Cada 4 años se hacía un cambio de Corte Suprema de Justicia, y en aquellos tiempos donde la Corte Suprema de Justicia eran 9 magistrados, eran 5 del Partido Liberal en un tiempo, 4 del Partido Nacional y al revés, 5 del Partido Nacional y 4 del Partido Nacional. Así era el asunto. Y luego después hubo un cambio en el año 2002, cuando estas situaciones ya se dan y aparece de que la Corte Suprema de Justicia es elegida o electa siempre por el Congreso, pero con una escogencia diferente. Pero se creía que todo iba a cambiar, pero no. Hoy todos sabemos, ¿verdad?, que al final el partido que esté en el gobierno es el que tiene la mayoría en la Corte Suprema de Justicia, y como consecuencia de la cabeza del Poder Judicial se viene a dar la politización de los demás órganos jurisdiccionales, cortes de apelaciones, jueces y demás. Y lógicamente eso está mal visto. El fenómeno de la judicialización de la política, eso es también un fenómeno del famoso lawfare, es decir, politizar, es decir, judicializar la política, es amenazar con los órganos de administración de justicia, incluso desde el propio Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, hacer denuncias, entablar querellas, acusaciones, requerimientos, y en consecuencia amenazar con privar de libertad a ciertos políticos. ¿Para qué? Para neutralizarlos. Y ese fenómeno se ha visto especialmente, por ejemplo, en países como Venezuela, donde hay persecución política de los líderes de oposición, en Nicaragua, no digamos, con la finalidad precisamente de que el régimen que está actualmente en el gobierno, lógicamente no tenga ninguna oposición para consolidarse en el poder. Entonces, el fenómeno del lawfare, o sea, la judicialización de la política, es lo que generalmente creo que podemos nosotros decir que estamos viendo ya como creando raíces. Entonces, es muy peligroso que esta situación se dé, porque el objetivo de quienes utilizan eso son objetivos perversos. Ahora vengamos al contexto nacional. ¿Cómo lo ve usted, Héctor Pérez? No, la verdad, licenciado, que ya lastimosamente las instituciones que tienen que brindar seguridad, lo que es al pueblo hondureño y al Estado como tal, se han politizado. Realmente lo que estamos hablando es la politización de la justicia. Pero también, antes de entrar al programa, Ramón, hablando aquí con el abogado, estamos hablando de que es el pecado de origen. Estas instituciones, Corte Suprema, Ministerio Público, PGR, ya tienen un pecado de origen.
es cuando los nombran desde el Congreso Nacional, donde le decía el abogado. Realmente, mire, la politización de la justicia existe y va a seguir existiendo en los próximos gobiernos. ¿Por qué? Porque el hecho que desde que los diputados están nombrando a los magistrados en la Corte por negociaciones, imagínense, ya se ha filtrado muy ampliamente de que muchos diputados son financiados por crimen organizado. Y son los mismos que van a nombrar a los próximos magistrados, al próximo fiscal, al próximo procurador general de la República. Ya hay un pecado de origen, que ellos ya vienen sesgados, ya vienen con un lineamiento de cuidar la espalda al partido que está gobernando en ese momento. Te creo, licenciado, que si en el país queremos acabar, no solo con la politización de la justicia, con la corrupción, quitemos la facultad del Congreso, que haya un presidente honesto y con el carácter para poder presionar al Congreso y quitarle esa facultad, para que sea por medio de una comisión bueno, ¿se acuerda la comisión que se nombró para seleccionar a estos magistrados? Que hicieron un muy buen trabajo, que lastimosamente cuando fueron al Congreso le dieron vuelta a todo. Creo, licenciado, que mientras no le quitemos la facultad al Congreso de estar nombrando estos altos funcionarios, la corrupción va a seguir y la politización va a seguir empeorando. En la judicialización de la justicia, el juez o magistrado persigue el delito y castiga a quien comete un delito político. Pero cuando ya se politiza la justicia, viene el interés del caudillo de un partido político o quien maneja la institucionalidad de un país y comienza a manipular a jueces y magistrados para que determinen y persigan políticamente en el país. Usted fue juez y usted entiende esto de la aplicación de justicia. ¿Estamos viviendo esto en Honduras? Creo que sí, podemos decir que estamos entrando a este fenómeno donde se puede utilizar o se utiliza los órganos de persecución penal, empezando con el Ministerio Fiscal y luego, por supuesto, en una cadena donde también el propio gobierno de turno, y estoy hablando en términos abstractos, por supuesto, y que de alguna otra manera, puesto está ocurriendo, puede ocurrir con mayor magnitud en Honduras, el propio gobierno central controla todas las instituciones, desde el Ministerio Público, órganos de policía, cuerpos de policía y, lo más grave, el Poder Judicial. Porque estamos hablando que en un sistema ideal, a usted le pueden ir a presentar una denuncia, a mí me pueden presentar una denuncia en el Ministerio Público, pero hay un Ministerio Público garante de los derechos y libertades fundamentales, yo puedo estar seguro que me pueden llamar para que vaya a explicar y probablemente no sale ningún requerimiento de ahí. Esa es una garantía porque hay un fiscal objetivo, independiente e imparcial, vela por los derechos de los ciudadanos, pero si acaso el requerimiento sale del Ministerio Público, sé que tengo un juez que es garante también de los derechos y libertades fundamentales y no se va a plegar a los intereses ajenos a la administración de justicia. Pero en el contexto actual, vigente, se ven cosas que no son como debería ser, no son el deber ser. Por ejemplo, una denuncia que es tramitada a 1000 por hora en el Ministerio Público contra 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, desde mi punto de vista, sin analizar algunos elementos subjetivos del delito, es decir, como para entenderlo, es decir, la intención, el dolo que se tiene, esto es una cuestión técnica, solo lo podemos saber si se analiza a profundidad, porque de repente, si el delito de prevaricato judicial es dictar una resolución, sentencia o resolución en términos generales no conforme a derecho, caramba, ¿y quién califica no ser conforme a derecho una decisión? ¿Quién es? Es una resolución injusta, dice la ley, ¿verdad? ¿Quién califica la injusticia de la resolución cuando no hay un pronunciamiento de un órgano superior que pueda decir esa resolución es contraria a derecho? Okay. Y aún así, con que lo dijese un tribunal superior, tampoco quiere decir que el juez puede, que la resolución es injusta. Ahora, la jurisprudencia nos dice de que la injusticia de la resolución es una situación sumamente delicada que no puede verse así nomás en abstracto. ¿Habíamos visto esto antes en el país? No, mire, la politización de la justicia siempre ha habido en los gobiernos anteriores, eso es una realidad. Pero a estos niveles se han vuelto intolerantes, donde vemos que ahora solamente con llevar una USB se hace una conferencia de prensa
y se va a interponer una denuncia y al mismo día es requerimiento. Ya lo dijo el abogado. Miren, no toda denuncia es un requerimiento, porque no cumple con los requisitos para un requerimiento. Y mire, cuando un fiscal emite un requerimiento, tiene que ir 100% seguro que el juez no lo vaya a denegar, porque hay que ir a convencer al juez también, no es que solo porque el fiscal lo dice. Entonces realmente creo, licenciado, que aquí a estos niveles que hoy se ha prestado, tanto el Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, realmente han caído hasta en la burla. Porque ahora el Ministerio Público ahora se ha vuelto una burla porque emite requerimientos sin fundamento y ni con base legal. Me voy a la primera pausa. Bueno, ¿y cómo entran entonces los entes electorales en este momento? En esta judicialización y politización de la justicia en el país, después de la pausa. En este tema de judicializar la política o politizar la justicia, ¿cómo entran los entes electorales del Estado en estos momentos a pocos días de las elecciones? Abogado Félix. Bastante complicado, es decir, justamente este es el objetivo de este fenómeno de la judicialización de la política, es decir, órganos electorales, actores electorales, miembros de partidos políticos que pueden ser amenazados con ser llevados ante los tribunales de justicia. Este es el fenómeno precisamente. Y el objetivo, por supuesto, es causar de algún otro modo un temor, un miedo, si queremos utilizarlo con esa expresión, para que de alguna u otra manera cierto tipo de situaciones o resoluciones que puedan dictarse en algún momento sean sesgadas. Entonces es un condicionamiento, si se quiere. Vea usted, por ejemplo, miembros o consejeras del Consejo Nacional Electoral, en un principio una consejera de que pone como condiciones ciertas cosas, que renuncia incluso, y luego vemos que al final pues aparece que ya no renuncia. No sabemos qué había detrás de estas cuestiones, qué amenazas habían. Podían ser amenazas de posibles requerimientos fiscales que están ahí esperando ante cualquier decisión que pueda tomarse. Y no digamos, por supuesto, ya la última denuncia que se hizo contra la consejera José López Osorio, en la cual, pues, de manera pública, en un evento, no vamos a decir nunca visto, porque ya se ha visto, el propio fiscal general habla de una investigación seria sobre hechos que, según él, sumamente delicados, y obviamente anuncia esa investigación y todo parece indicar que ya inmediatamente el requerimiento fiscal va a aparecer. Ahora, ¿qué ha pasado durante eso? Lógicamente, los análisis que se hicieron, no sé si ha empezado el hecho que la supuesta prueba de esos presuntos hechos delictivos son absolutamente nada confiables, totalmente contaminados, y creo que eso pudo haber llamado a la reflexión al Ministerio Público a no ir a hacer el ridículo a los tribunales de justicia a presentar prueba totalmente ilícita, prohibida, y que más bien, lejos de surtir efectos, trae responsabilidad para quien la utilice. Para quien la utilice, quien la aplica. Ahora, qué feo y qué mal se ve la institucionalidad que persigue el delito y que aplica la justicia en el país cuando ejecuta este tipo de acciones a días de elecciones generales en el país. No, eso es una persecución política, licenciado, y como dice el abogado, que la estrategia que se está utilizando es la estrategia del miedo, de la intimidación. Porque sabemos que estamos, usted bien lo dijo, a 15, 20 días de las elecciones, y realmente ellos lo que quieren es intimidar a aquellos funcionarios que están en puestos clave para poderlos doblegar y así facilitar un posible triunfo de un partido político que ya sabemos quién está en el poder. Entonces creo que es la táctica del miedo, no del temor. Porque sabemos que ya una vez en enero, cuando ya se entregue posesión, incluso ya ahorita saliendo electo un nuevo presidente, un nuevo partido, esos requerimientos se van a desvanecer, porque no hay una base legal para emitirlo. Incluso ya cuando vaya ante un juez, cuando ya realmente ya haya un nuevo partido de gobierno, entonces ya los jueces van a tener la libertad y van a poder realmente ver todos los medios probatorios, ver todos los argumentos, y se los van a desvanecer. Entonces ahorita es estos 15 días que están presionando, incluso se había filtrado que había unos diputados también del Partido Liberal que estaban siendo, que iban a ser requeridos.
Entonces, por los hechos que sucedieron en gobiernos anteriores. Creo, licenciado, como le digo, es una intimidación, que si aquí a 15 días los logran doblegar, entonces creo que el partido va a estar en riesgo de perder una democracia y entrar a un gobierno de una dictadura. Ahora, ¿por qué ustedes en su análisis ayer, abogado Félix, junto con otros juristas nacionales, concluyeron que se enfrenta a una crisis o se puede generar una crisis en el sistema democrático del país? Bueno, el sistema democrático en un país se basa precisamente en un Estado democrático cuando es un Estado de derecho, cuando se rige por 3 poderes totalmente independientes, sin subordinación entre sí, sin relaciones de subordinación entre sí. Pero cuando vemos, por ejemplo, de que en Honduras el Congreso de la República prácticamente casi los 4 años ha sido un órgano, tal vez el primer año, pero el resto del tiempo, y este año que no sesiona, que está, entonces está actualmente un órgano de gobierno totalmente paralizado. Si vemos, por ejemplo, el tema del Poder Judicial, la utilización del Poder Judicial para presentar acusaciones contra líderes políticos, contra miembros de los órganos electorales, si vemos la función del Ministerio Público, y por otro lado, vemos 2 órganos electorales atacados precisamente por los órganos de persecución penal. Entonces, lo único que puede concluirse es que o estamos ya ante una crisis política, una crisis institucional, o estamos cerca de tenerla. Solo póngase a pensar usted que se realizan las elecciones, que el conteo, el resultado es muy estrecho. Uno de los partidos políticos o muchos miembros de un partido político recurre la declaratoria de elecciones. Y obviamente para eso se reformó la Constitución de la República, para crear el Tribunal de Justicia Electoral. Claro. Y usted tendría derecho a presentar un recurso contra esa declaratoria de elecciones porque cree que su líder es el que ganó, vencemos la presidencia de la República. Esa declaratoria de elecciones del Consejo Electoral no está firme, no es una declaración, está sujeta a que diga algo diferente el Tribunal de Justicia Electoral, pero, y si el Tribunal de Justicia Electoral no está compuesto como debe ser, sus miembros no están suspendidos, podría ser que estén hasta encarcelados o, en el peor de los casos, están en funciones esos 3 miembros del Consejo, del Tribunal de Justicia Electoral, pero si están con la acusación como una espada de Damocles sobre su cuello, a caerle en cualquier momento, la decisión que adopten estos magistrados no será nada confiable, definitivamente. Entonces, lógicamente que esto puede provocar cualquier crisis porque lo que decidan estos órganos en determinado momento no va a ser aceptado. Ahora, ¿le apuntarán a eso, Héctor? No, claro, mire. ¿Y quién le estará apuntando a eso? No, quien tiene el poder político en el país, el oficialismo, mire. Es un respeto a la institucionalidad y a la ley y al estamento jurídico. Si es que están pensando así, eso es un irrespeto. Por eso, como usted dice, abogado, ya está establecido en la ley tanto del Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de dar la declaratoria en pleno, y se tiene que respetar, pues. O sea, ¿cuál es el problema de querer respetar la ley y querer favorecer y querer armar un relajo o querer armar un alboroto al final del proceso electoral en Honduras? Si hay que respetar la decisión del pueblo, hombre. Si el pueblo determina que gana sutano o mengano, que nos toca a nosotros. Si es la voluntad del pueblo respetada en las urnas, porque así lo quiso la mayoría de los hondureños, que X o Y ganase las elecciones el próximo 30 de noviembre, lo que tiene que hacer el ente electoral, las instituciones del país, es respetar el resultado y respetar la voluntad del pueblo. Estamos claros, y el pueblo hondureño está en indefensión, porque por mucha gente que vaya a votar, siempre va a estar la politización de las instituciones. Y el tribunal, ya lo explicó la abogada, el Tribunal de Justicia Electoral, con unos magistrados requeridos o hasta encarcelados y con unos magistrados suplentes que van a asumir la titularidad, favoreciendo al partido de gobierno. Por eso es que Honduras ya ha recurrido y tiene que recurrir a la comunidad internacional, porque aquí estamos en indefensión. Nosotros no podemos defendernos solos,
porque las instituciones que tienen que proteger al pueblo hondureño y al Estado están alineadas con el oficialismo. Me voy a la segunda. Ejemplos como esos, Ajá. mire usted por ejemplo el caso de Venezuela, donde un líder opositor gana las elecciones, lógicamente eso la comunidad internacional así lo entendió, pero ¿de qué le sirvió al líder opositor, el que ganó las elecciones, haber impugnado las elecciones ante el Consejo Nacional Electoral? Pues se la ratificó el Consejo Electoral de Venezuela y luego se fueron a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y en cuestión de 2 o 3 días ratifica la decisión y dice Maduro es el presidente de la República y punto. Pero lógicamente eso es una burla. Entonces no es otra cosa más que lo que ocurre ahí en ese país, como ocurre en otros países, eso pues la judicialización, la politización de la justicia. Pues. Perfecto. Voy a la segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, yo insisto en que, aparte de ejercer el sufragio, el pueblo hondureño va a ser vigilante de su voto. Yo creo que eso va a pasar el 30 de noviembre. No, la obligación como pueblo hondureño es ir a votar masivamente, ¿verdad? Es el compromiso, es el deber, ir a votar masivamente, ya sea por cualquier candidato, por cualquier partido político, porque debemos en Honduras dar un mensaje a la comunidad internacional que la democracia se vive en Honduras, porque no podemos permitir de vivir un Estado democrático a vivir un Estado dictatorial. Por lo tanto, debemos que salir a votar. Incluso tienen que ser votaciones mayores que el gobierno pasado con la presidenta Xiomara Castro. Así que es el deber y el compromiso para que después no nos estemos quejando o no nos estemos criticando a los políticos. Mire, eso que les gusta estar metiendo miedo, se van a quedar con eso del miedo, porque Honduras va a ir masivamente a ejercer el sufragio, abogado. Bueno, realmente eso es lo que debemos hacer todos los hondureños, ejercer nuestro voto temprano. Obviamente hay que ver, mire, el ciudadano hondureño no se ha caracterizado por ser ese ciudadano que defiende sus cosas. Aquí en las redes sociales se dicen un montón de cosas, sí. Voy a salir a las calles, voy a protestar, pero al final cuando se le llama no sale. Es un ciudadano temeroso, pero esperemos que eso cambie. Existe por lo menos el respaldo de la comunidad internacional. Creo que va a haber no es que creo, sino que va a haber una observación de la comunidad internacional, de la sociedad civil, va a observar a las elecciones y yo creo que los malos no pueden atreverse a ir en contra de los buenos. Bueno. Gracias, señores. ¿Tu voto cuenta, Héctor Pérez? Claro, voy a salir a votar tempranito, 7 de la mañana, porque hay que ser de los primeros, como yo porque ya a mediodía hacia adelante se puede complicar, se puede generar realmente un panorama bastante conflictivo. ¿Tu voto cuenta, Félix Ávila? Claro, nuestro voto cuenta. Vamos a estar ahí ejerciéndolo para que cuente, para que asume. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen una feliz noche.